Buenas tardes. Es un honor realmente estar aquí nuevamente en un congreso de FOPEA. Y antes de presentar a esta mesa, prestigiosa mesa, un prestigioso panel, realmente oportunidad única que nos toca de estar con tan grandes profesionales y tan buenos amigos. Felicitaciones a la comisión directiva saliente, felicitaciones a la comisión directiva entrante en FOPEA, nuevos aires y nuevos tiempos, desde luego. Tiempos que, como lo hemos visto en la presentación, en la apertura, nos plantean más que todo desafíos, más allá de determinados déficits que podemos tener nosotros mismos como periodistas. Y esos desafíos tienen que ver, en cierto modo, con el ejercicio de este trabajo que amamos, esta discusión, si es profesión, si es arte, si es oficio, no importa. Es lo que amamos y es lo que hacemos con la mayor nobleza posible. Y estamos en un momento o en un punto de inflexión, y no solo en la Argentina, estamos en un punto de inflexión en todo el mundo, particularmente en América Latina, en los Estados Unidos y en Europa. Esto viene a cuento justamente de los profesionales que me acompañan en esta mesa y que, bueno, que los van a ilustrar acerca de sus propias impresiones sobre esto que estamos viviendo. Para hacer una presentación muy breve, podemos decir que, en cierto modo, en América Latina en particular tenemos un serio problema institucional, y ese problema institucional se traduce en ausencia de partidos políticos en muchos casos. Hay medios de comunicación que se han convertido, sin quererlo, y en algunos casos sin merecerlo, en partidos políticos de oposición. Los han puesto en esa circunstancia, y el error, porque hay que admitir que hay errores, el error fue haber recogido el guante y haber tomado esa posición, la posición de partidos políticos de oposición. Nosotros los periodistas no somos fiscales ni somos jueces, pero sí tenemos derecho a informar y tenemos también derecho a opinar. Y esto tiene que estar garantizado por la más absoluta libertad, que es el bien más preciado tanto para nosotros como para la humanidad toda. Si tomamos América Latina y hablamos de esta discusión sobre partidos políticos que no hay, esa ausencia, nos vamos a los Estados Unidos y allí vamos a ver un gran conflicto de intereses, con un presidente que les pide a sus electores o a sus acólitos que lean el diario de la otra cara, es decir, les dice: dejen de leer el New York Times, lean un poco el Wall Street Journal, sé que les va a provocar acidez, pero tienen que saber qué es lo que piensan los otros. Hay un presidente que, en cierto modo, pretende ser integrador, pero también hay medios de comunicación que, en cierto modo, soslayan a la otra parte, y esos medios de comunicación se convierten en cuasi opositores del gobierno. Esto va más allá de las simpatías o no simpatías que despierte Barack Obama. Y nos vamos a Europa, y en Europa pasa otro tanto, y en Europa tenemos hasta primeros ministros supermediáticos y dueños de imperios mediáticos, y hemos tenido hace poco el Thanks and Goodbye de el News of the World, es decir, hemos tenido la peor lacra que ha podido tener el periodismo, es decir, haber traspasado todas las fronteras, ya no solo las fronteras del delito, sino las fronteras morales, y ha llevado al periodismo a hacer algo así como parte de la basura que con la que se puede llegar a convivir, y con la que pudieron llegar a convivir durante 168 años los gobiernos británicos, y esta es una realidad. Los políticos británicos se burlaban de lo que aparecía en News of the World hasta que se dieron cuenta de que estaban encubriendo un delito. Esto es lo que pasa fuera de nuestras fronteras, y yo no quiero abundar más en detalles. Hoy estamos con Elsa González, presidenta de la Federación de Asociación de Periodistas de España, Patrick Butler, vicepresidente del International Center for Journalists de los Estados Unidos, María Teresa Ronderos, editora de Semana.com de Colombia, y Jess Elsinger, periodista de ProPublica en los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Elsa,
y les voy a decir quién es Elsa, para presentárselas, me permitís, Elsa. Elsa González Díaz es presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y doctora por la Universidad de San Pablo. Inició su actividad profesional en el diario Pueblo y trabajó en la cadena SER. En la actualidad es redactora jefa del área de sociedad de la cadena COPE. Esto, para que se entienda, es COPE y SER es como el Barça y el Real Madrid, es decir, son cadenas opuestas, pero eso también habla de la calidad profesional de Elsa. Es profesora de radio de la Universidad de San Pablo y es coautora de varios textos y libros sobre radio, mujer y periodismo especializado. En 2005 recibió el premio del Club Internacional de Prensa a la mejor labor radiofónica. Es la segunda mujer que accede a este cargo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles. Elsa González Díaz, hecha la presentación, la palabra. No pasa nada. Me acerco yo. Bueno, a Jorge Elías le ha faltado lo más importante, que coincidimos la semana pasada, los dos nos conocimos en Asunción, en la capital de Paraguay. Ese mismo día le entrevistaban en la empresa, en la cadena COPE, donde yo trabajo, y además me dice, y la semana que viene te tengo que presentar en Buenos Aires, en Argentina. Todavía pueden pasar más cosas, o sea, fijaos, cómo está el mundo de globalizado. Bueno, mañana me escucharéis y algunos de vosotros preferiréis taparos casi los oídos porque estáis camino de convertiros en profesionales los que en un futuro seréis nuestros jefes. Yo en la universidad he aprendido por la cuenta que me tiene a tratar muy bien a los alumnos porque nunca se sabe qué puede pasar después. Pero bueno, la situación en estos momentos, y así en unos minutitos me han dicho que tiene que ser muy breve, es en España muy complicada. La revolución tecnológica se inició, empezó hace unos 20 años, hace unas 2 décadas, empezaron a nacer nuevos diarios digitales, más o menos despacio se fueron instalando, y los grandes editores, los medios de comunicación asentados, los de siempre, los que obtenían muchos beneficios, no se percataron de que había algo más hasta que hace 3 años llegó la crisis financiera, la crisis económica. Entonces empezamos también los periodistas a percibir que teníamos 3 crisis gordas y graves entre nosotros. Una, la tecnológica, que nos había cambiado por completo todos nuestros parámetros, lo que habíamos estudiado en la universidad, a quién nos dirigimos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Otra, la propia crisis económica, como os digo, que redujo la publicidad a unos niveles ínfimos. En la prensa impresa, ya lo veréis, hasta el 40%. Y otra, la crisis ética. Vamos rápidamente por partes. El paro en estos momentos en España, en el mundo de la comunicación, en el mundo periodístico, es muy elevado. En FAPE, en esta Federación de Asociaciones de Periodistas de España, nosotros instalamos un observatorio, el Observatorio de la Crisis, hace 3 años, cuando empezó todo esto, y al día de hoy 4.200 personas han perdido su puesto de trabajo como periodistas. Eso no quiere decir que haya 4.200 parados. En las oficinas de empleo este número se dobla porque hay muchos periodistas que han llegado a ese estadio, han terminado su carrera y a lo mejor no han encontrado trabajo. Y según el último informe de la profesión periodística, en unos meses podemos llegar a los 10.000 parados en esta profesión. Ese es uno de los problemas que ha generado esta triple crisis. El segundo, la precariedad. En estos momentos los salarios son muy inferiores
a los que percibíamos hace 3 años. Vamos a ver, quienes ya estamos trabajando y continuamos, bueno, pues más o menos continuamos ganando lo mismo, aunque esta cantidad se haya depreciado por el valor adquisitivo. Pero las personas que acceden por primera vez a su puesto de trabajo en un medio de comunicación está ganando como mínimo la mitad, como mínimo, porque ahora los 600, 700, 800, 900, 1.000 euros es lo habitual cuando empiezan a trabajar. Cuando el salario medio de un periodista hace 3 años pues era de unos 1.700 euros. Es decir, que la cosa es grave. ¿Esto qué genera? Pues el apearnos de la ética. El periodista tiene que trabajar en estos momentos para varios soportes, para varias herramientas. Es decir, el mismo profesional que elabora su información para un determinado periódico, elabora también la información para la web de ese periódico. Y además, si obtiene las fotografías y graba un vídeo, mucho mejor. Y esto es bastante habitual, bastante común. Así que lleva el bolígrafo, la cámara y demás. Después, como la situación es tan delicada, uno tiene que trabajar a merced del que le paga. Es decir, que en muchas ocasiones nosotros tenemos que ceder en consideraciones de imparcialidad de acuerdo con el medio en el que se trabaje. Como las cosas tampoco son tan fáciles, bueno, pues resulta que el corresponsal de turno tiene que abandonar su puesto y en estos momentos muchos, los periódicos que tenían una red de corresponsales importante, pues por ejemplo El País, ABC, El Mundo, fundamentalmente ABC y El País tenían la mejor red de corresponsales. Bueno, pues se ha reducido el País, el grupo Prisa, no solamente ha reducido el número de corresponsales, es que 2.500 personas están perdiendo su puesto de trabajo porque el expediente de regulación de empleo se está aplicando en estos momentos y saldrán del grupo este número de personas, gran parte de ellos periodistas. ABC ha reducido también enormemente su redacción y su red de corresponsales se ha quedado reducida en estos momentos a uno que esté en plantilla. El resto son colaboradores, muchos de ellos permanece el mismo periodista, pero ha renunciado a su plantilla y firma un acuerdo de colaboración. ¿Qué está sucediendo en general con los colaboradores y los periodistas freelance en cada medio? Que están recibiendo por cada crónica también una cantidad muy inferior, en general la mitad. Es decir, que esos periodistas que firman esas informaciones que le dan la singularidad a un periódico, por ejemplo ahora para cubrir toda la primavera en los países árabes, es decir, la revolución de Libia, Siria, Egipto, están en condiciones infames, trabajando para varios medios, a veces de muy distinto signo. Ocurre, por ejemplo, con la cadena SER y la Gaceta, que tiene a veces el mismo corresponsal, la cadena COPE y el periódico de Cataluña, y por todos ellos recibe además muy poco dinero. Yo creo de todas maneras que, aunque veáis que la situación es complicada, que soy pesimista, de aquí vamos a salir reforzados. Tendremos que cruzar un desierto que nos llevará más de un año. El 2012, desde luego, será muy árido, al menos en España. Pero despacio se irán asentando
Primero, nuestras prioridades, es decir, ser conscientes de que sin el rigor, ya sé que tengo que terminar y por eso, el rigor, la verdad, la calidad, sin todas estas consideraciones éticas, el periodismo no solamente no tiene todas las fronteras, es que morirá, porque en la actualidad las redes sociales pueden sustituirnos perfectamente y, sin embargo, pueden sustituirnos, pero no haciéndolo profesionalmente. Al periodista no le puede sustituir nadie, porque el periodista es el único que se compromete y se responsabiliza de la información que está realizando, que está cubriendo. Es decir, que soy pesimista, que soy muy optimista, pero que tendremos que cruzar un desierto que durará varios años, al menos en España, porque la situación que estamos atravesando, que estamos viviendo, es bastante complicada. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa González Díaz. Nos acaba de hablar del periodismo en España. Y ahora vamos a escuchar a Patrick Butler. Es vicepresidente del International Center for Journalism, esto en los Estados Unidos. Ha trabajado en noticias generales de asignación, negocios y en la función de Spartanburg, esto es en Carolina del Sur. Ha trabajado en el Herald Journal, el St. Louis Post-Dispatch, el San Jose Mercury News y el Estado de Columbia, en Carolina del Sur también, y ha completado un periodo de 5 meses para la Knight International Press Fellowship, esto es en Nicaragua, esto fue en 1999. Ha viajado recientemente por la región del Cáucaso, por Medio Oriente, por América Latina y hoy lo tenemos aquí para que nos cuente sus impresiones sobre el periodismo actual. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por la invitación y la atención. Bueno, me pidieron que hable un poquito sobre la situación del periodismo y de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y en una palabra, es obvio que la situación es malísima. La situación es bastante semejante a la de España. Ustedes ya saben que el periodismo de los Estados Unidos está en crisis. Y mañana voy a hablar un poquito de la oportunidad, las oportunidades que siempre salen de la crisis. Como Elsa, soy optimista, pero hoy voy a hablar de la crisis. Algunas estadísticas para ilustrar el problema en los Estados Unidos son del Proyecto para la Excelencia en Periodismo, del Pew Center. Y son otra vez semejantes a las de España. Las salas de redacción de periódicos son una 30% más pequeños que en 2000. Los diarios norteamericanos perdieron 5.200 empleos solamente en 2010. La pérdida de los periodistas en periódicos desde el año 2007 es 13.500. Los ingresos publicitarios de los periódicos cayeron un 47% desde 2005 hasta 2009. Las cadenas de noticias han reducido a la mitad sus empleados desde la década de los 80. Revistas de noticias han caído casi a la mitad desde 1985. Y la situación es poco mejor en los canales de televisión. La audiencia para las cadenas tradicionales ha bajado cada año por 3 décadas y en 2010 la audiencia para canales de cable como CNN y Fox cayeron por primera vez. Entonces todos los medios están sufriendo. El problema no es que el público ya no está usando medios tradicionales como periódicos, la radio y la televisión. En 2010, por ejemplo, el Internet superó a periódicos como fuente de noticias en los Estados Unidos por la primera vez, pero los medios tradicionales en el Internet todavía son los sitios más visitados para noticias. Así que la audiencia para medios tradicionales está creciendo en muchos casos. El problema, obviamente, es que los medios tradicionales no ganan suficientemente de las noticias en línea.
No hemos encontrado un modelo de negocios para el Internet. En 2010, la publicidad en el Internet en los Estados Unidos superó a la publicidad en la prensa escrita por primera vez. Pero menos de una quinta parte de la ganancia de esa publicidad en noticias fue a los medios tradicionales. La mitad de la ganancia fue a buscadores como Google. Otra gran parte fue a las redes sociales como Facebook. Entonces, el problema para los medios tradicionales es que el conocimiento y la experiencia en la recolección de noticias y la ganancia, obviamente, cada vez más reside en las empresas de tecnología, fuera del periodismo. El que ganará en el futuro no es el que tiene el mejor contenido, es el que sabe más de las preferencias de la audiencia. Y la audiencia para los medios tradicionales llega a través de buscadores, como Google, o redes sociales, como Facebook. Y esas empresas, no los medios tradicionales, son los que saben qué tipo de información quiere el público. Ellos miden los intereses de sus audiencias. Los periódicos en línea reciben visitas a través de Google, pero no saben las estadísticas de esos visitantes. También es importante mencionar que los buscadores están tratando de ser no solamente agregadores de información o de noticias, sino también productores de noticias. Yahoo añadió docenas de reporteros y AOL añadió 900 periodistas recientemente, sobre todo para sus sitios hiperlocales que se llaman Patch. AOL es dueño de una serie de sitios hiperlocales y todos tienen el nombre Patch. Esta tendencia es bueno para los periodistas despedidos de medios tradicionales, aunque hay que decir que los Google y los otros no pagan como pagaron los medios tradicionales. Pero no es bueno para los medios. Bueno, ¿y qué significa esto para el periodismo, no para los medios de comunicación? Obviamente es más difícil medir la calidad del periodismo que medir el número de lectores o la ganancia de los medios, pero casi sin duda la calidad del periodismo en los Estados Unidos está sufriendo. Cuando las salas de redacción son 30% más pequeño como hace 10 años, es obvio que no pueden mantener la misma calidad. Y tenemos el mismo problema que citó Elsa, que los periodistas que permanecen tienen que hacer mucho más que antes. Tienen que ser camarógrafos, tienen que reportear cada 30 minutos, etc. Entonces, hay menos periodistas y los periodistas que permanecen están haciendo más. Los tipos de periodismo que más sufren son los más costosos, como periodismo de investigación, o corresponsales en el extranjero. He estado juez en un concurso de periodismo de investigación y no hay duda que el número y la calidad de concursantes ha bajado en los últimos 6 años. Sobre todo en los medios locales. El New York Times y el Washington Post sigue haciendo buen periodismo de investigación, pero la mayoría de los estadounidenses reciben sus noticias no de periódicos o canales de televisión nacional, sino de locales, y ellos son los que más han sufrido. Hay muchos experimentos en los Estados Unidos, como servicios de periodismo de investigación financiados por filantropía, y vamos a escuchar un poquito sobre eso de ProPublica, que casi no es experimento, obviamente ha tenido mucho éxito. O sitios hiperlocales como Patch, o también esfuerzos para ganar dinero en una manera que se llama freemium. ¿Conocen el término freemium? Que es, recibes una parte del contenido gratis y otra parte hay que pagar. New York Times, obviamente, recientemente decidió cobrar por su contenido. Puedes recibir 20 artículos por mes gratis y después hay que pagar. No sabemos exactamente qué resultado tendrán estos experimentos, pero a pesar de todo que he contado, soy optimista, como Elsa, sobre el futuro del periodismo.
Y voy a terminar con una historia. La noche del martes, anteayer, ICFJ tenía su cena anual en Washington, en que otorgamos premios a periodistas haciendo gran trabajo en todas partes del mundo, en circunstancias muy difíciles. Y Ken Auletta, quien es uno de los mejores escritores sobre medios de comunicación en los Estados Unidos, dio un discurso en la cena y relató que hace 6 años entrevistó a Andrew Grove, jefe ejecutivo de la empresa tecnológica Intel, durante una reunión de la Sociedad Americana de Editores de Periódicos. Con una audiencia de centenares de editores, Auletta le preguntó al jefe qué valor tendrían los editores en 5 años. Ningún, dijo Grove. Explicó que en 5 años él podría recibir las noticias que él quería recibir, en la forma que quería recibirlas. No necesitaría a un editor, un agente inteligente, dijo, para decirle qué noticias debe leer o ver. Pero unos años después, Auletta entrevistó a ese jefe ejecutivo, él mismo, de nuevo en una conferencia en Suiza, y le preguntó si todavía creía que no necesitaba un editor para seleccionar las noticias. Me equivoqué, dijo Grove. Sin editores, nunca me habría enterado de decenas de reportajes importantes en todas partes del mundo. Dijo que todavía necesitamos a un buen periodismo y a buenos editores para ayudarnos a entender qué es importante en la tormenta de información que tenemos ahora. Si un jefe ejecutiva de una empresa digital puede ser optimista sobre el futuro y la importancia del periodismo, yo puedo ser optimista también. Creo que la sociedad se está dando cuenta de que necesitamos saber qué está haciendo nuestro gobierno y qué está pasando en todas partes del mundo. Los medios de comunicación tienen que adaptarse a las nuevas realidades, y voy a hablar muchos ejemplos de eso mañana, pero creo que todavía tenemos un papel muy importante en la sociedad, y espero que después de esos 3 días salgamos de aquí en acuerdo en ese punto. Gracias. Muchas gracias. Después de este panorama que nos han pintado Patrick y Elsa, voy a hacer lo que a ningún periodista le gusta hacer, es decir, tengo que escribir mi propia fe de ratas, donde dije que María Teresa Ronderos es editora de la revista Semana, debí decir que es asesora editorial de la revista Semana, directora de verdadabierta.com y columnista del Espectador. Esto de que no nos gustan las fe de ratas, bueno, es algo normal, realmente nos cuesta horrores admitir que nos equivocamos, pero últimamente frente a las exigencias y frente a esto que contaban recién Elsa y Patrick, hay una mayor participación de la gente a través de foros, a través de lo que antes eran cartas de lectores, que hoy tienen un acceso directo. A mí me impresionó entrar en esta sala y lo primero que vi en las pantallas de las computadoras o notebooks que están encendidas por ahí fue Twitter, Facebook, correos electrónicos, es decir, gente que se está comunicando y que está transmitiendo o que está comentando al instante lo que está sucediendo aquí. Y desde luego, cuando uno hace las cosas así, puede cometer errores. Por eso la fe de ratas yo creo que tiene que seguir existiendo, y en este caso, perdón por haberme equivocado. Eso también es importante, pedir disculpas cuando uno se equivoca. Bueno, hablábamos de María Teresa Ronderos. Ha tenido una larga trayectoria como reportera y editora de diversos medios. Entre ellos fue editora general de Semana, de ahí la confusión, editora política del Tiempo de Bogotá y creadora y orientadora de votebien.com, un portal especializado que ahora cubre su 6º proceso electoral. Es autora de libros, entre ellos Punch, una experiencia en TV, de 1992, Retratos del Poder, de 2002, y 5 en Humor, de 2007. La misma casa editorial, es solo por no quitarle el puesto al que tiene ahora el puesto de director de Semana.com. Bueno,
Yo creo que mi visión es un poco distinta de la que han compartido, y aunque coincidimos en los mismos problemas, de la que han compartido Patrick y Elsa. Porque los medios en América Latina, por lo menos como yo lo veo, juegan un papel un poco distinto en las sociedades. Son sociedades mucho más desinstitucionalizadas o con instituciones más frágiles en general, en donde los medios muchas veces terminan jugando el papel de las instituciones que no existen. Entonces, como decía al principio, creo que fue Andrés, terminamos jugando el papel también de oposición muchas veces, terminamos jugando el papel de partido político cuando no lo somos, terminamos jugando un montón de otros papeles de jueces porque la justicia no funciona y hay mucha impunidad. Entonces creo que el tema es todavía más dramático, si se quiere, por el mismo papel de los medios. Yo quisiera compartir mañana o el viernes o el sábado, voy a hablar más en general sobre el papel de los editores y este gran debate que decía Patrick sobre si ya no se necesitan o si sí se necesitan. Pero quiero compartir con ustedes básicamente 4 ideas. Primero, que el Internet puso en vilo el poder de los medios tradicionales, básicamente porque permite que fluyan las ideas sin la intermediación de los medios. Ya no necesitan, para ustedes, seguramente para muchos de ustedes les parece como insólito que hasta hace muy poco ninguna opinión de ustedes, nadie la podía, era posible que alguien la conociera, salvo que un editor les diera permiso, o sea, les pasara su voz en la radio o les publicara una carta al lector. Hoy en día cualquiera puede publicar cualquier cosa al mundo entero y si la idea es lo suficientemente original o importante, le da la vuelta al mundo. Entonces los ciudadanos se liberaron de la obligatoriedad de nuestra mediación. La información fluye loca, de cualquier manera, en cualquier dirección, sin editores, sin calidad, con calidad, de todas las maneras, desde lo que dijo un editor hoy, creo, o ayer, de La Folla de Sao Paulo, que dijo que estaba avergonzado de sus lectores por la cantidad de barbaridades que alcanzaron a decir cuando se enteraron que Lula tenía cáncer. Una especie de ola de odio se apoderó de las páginas virtuales de La Folla, hasta cosas tan, digamos, sofisticadas y tan de gran calidad como ProPublica, precisamente de la que van a hablar ahora en un ratico. Y como ProPublica en Estados Unidos hay por lo menos 15 medios que yo conozca, y seguramente más en América Latina, nuevos, que están haciendo un periodismo de gran calidad. Evaden esta nueva liberalización, por decirlo así, evaden las dictaduras, evaden los autoritarismos, de cualquiera, de los gobiernos, pero también del crimen organizado. Si ustedes entran y ven una cosa que se llama el blog de JL en Juárez, en México, se van a dar cuenta cómo allí un montón de gente da información sobre lo que pasa en el mundo del narcotráfico en México sin censura ni edición de nadie. Eso no pasa por los medios tradicionales, es brutal. O sea, asesinan gente ahí en el blog de JL. Si ustedes entran al Inspector del Bajo Mundo en Medellín, pasa algo parecido. Fluye la información cruda, brutal, mal escrita, llena de groserías. Entonces la gente empezó a darse cuenta que no se encuentra bien en los medios y se va a conversar a otros sitios. Ustedes todos, todos nos hemos ido a conversar más a Facebook, a Twitter, a MSN, a simplemente mandar mails o el chat de Gmail o lo que sea. Pasamos muchas más horas conversando por Skype que leyendo medios. Entonces los grandes medios terminaron un poco atrapados en estas grandes jaulas de oro, con sus grandes y nuevos, sus grandes cantidades de redacción, digamos una enorme carga laboral y financiera, etcétera. En muchos casos llenos de intereses también, pero no fue allí donde nació la primavera árabe, ni donde se impulsó la indignación de los indignados en España, ni los indignados de estudiantes de Chile, ni tampoco los antifinancieros de Wall Street y de varias ciudades americanas ahora.
fueron en los nuevos medios y en las nuevas formas de comunicación, o en ningún medio, simplemente en conversar vía Twitter, Facebook, etcétera, a través de todos los aparatos que todo el mundo tiene ahora. Entonces, como que ese milagro informativo de alguna manera destapó estos fenómenos democráticos. Algunos llaman esto la democracia extrema. En América Latina además pasó otro fenómeno, y es que gobiernos populistas de izquierda que supieron de alguna manera capturar la simpatía de públicos de sociedades que habían desarrollado mucho más su mercado que su sociedad, mucho más su capital financiero que su capital humano, hicieron que estos medios quedaran del lado del poder. De alguna manera se empezaron a ver a estos medios ya no del lado de la gente, los medios tradicionales, sino del lado de los poderosos. Y estos populismos se han alimentado mucho de eso. Es increíble quien lo creyera, que el acto menos popular de un gobernante, que es irse contra un medio, hoy en día es popular. El presidente Correa en Ecuador creo que construye su popularidad en parte con eso. Y por último, los medios entonces terminan, los medios tradicionales, pero también nosotros, los periodistas tradicionales formados en medios tradicionales, quedamos llenos de presiones en América Latina. Por un lado, con gobiernos en contra, por el otro lado, con amenazas en el horizonte, quizás no tan presente como en América Latina, perdón, como en Europa, Estados Unidos, de que se va a quebrar nuestro modelo financiero, de que la publicidad ya no nos va a sostener. Por otro lado, tenemos una ciudadanía que no necesita nuestra mediación. Tenemos nuevos competidores más apasionados, más flexibles, más móviles, rápidos, una especie de nuevos bichos en la ecología de los medios que ha creado el Internet. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como medios y como editores y como periodistas en este ambiente tan difícil? Yo creo que hay unos que han adoptado, medios sobre todo, que han adoptado flexibilizarse, salieron a capturar los públicos donde quiera que ellos estén conversando. Tú entras a Twitter, entonces llegan a ti, los medios ya no tienen que ir tú a ellos, sino que ellos te buscan. También de alguna manera se han metido a buscar nuevos modelos financieros donde quiera que la plata esté, y en algunos casos han cometido, para mi manera de ver, el error de dejarse jalar por los vendedores, por los marqueteros. O sea, los medios de comunicación ya no mandan, en muchos medios, sobre todo en las versiones online de los medios tradicionales, ya no mandan los periodistas, manda el jefe de marketing, el jefe de las ventas. Y creo que ahí están empezando una enorme confusión. Otros siguen trabajando pensando que su patrimonio es su poder, y están allí como viejos castillos recordándonos que eso existió algún día. Y finalmente hay un montón de periodistas, jóvenes, viejos, que están entrando nuevos a los medios, que creemos todavía que la credibilidad es la razón del ser del medio, y el fomento de la democracia y el fomento de las ideas. Y ahí estamos buscando dónde podemos sobrevivir. Muchos grandes periodistas de grandes medios se fueron de los grandes medios y se fueron a fundar sus propios medios chiquitos. Otros siguen en los grandes medios dando las peleas y las batallas. Creo que la gran angustia que nos impulsa es que creemos que tiene que haber medios que sigan informando lo que pasa, así eso cueste trabajo, en países como mi país, donde hay una guerra y un conflicto armado y no es fácil contar lo que está pasando, o como Guatemala o como México. También abrir especial espacio para nuevas voces. También vigilar el poder. ¿Quién vigila el poder si nos dedicamos todos a lo que es fácil, a lo que fluye fácil? Impulsar la participación, es decir, no como hacer como los viejos medios de cerrarse, sino al contrario, aprovechar los nuevos vientos que fluyen para abrirse. Y después también cultivar lo bello, la estética.
innovar en las nuevas formas de narrar que nos obligan las nuevas dinámicas tecnológicas. Puede que nos quedemos en las boutiques del periodismo, como decía Paul Steiger precisamente en una conferencia que le oí, que los grandes medios van a ser los supermercados y los pequeños nuevos medios vamos a hacer las boutiques, no sé, de pronto nos vamos a quedar en las boutiques y quien quiera información de calidad tiene que ir a la boutique, no va al supermercado. No hay modelos financieros claros, como decía Patrick, nadie sabe de dónde va a salir la plata todavía muy claramente. Pero creo que tenemos un enorme reto, yo no me imagino otro momento más emocionante para ser periodista que este, casi que todo lo que hice para atrás no es nunca la mitad de interesante que lo que se puede hacer ahora. Creo que América Latina está pasando un momento especial en periodismo de investigación, nunca había visto yo tal dimensión, yo fui jurado hace poco del premio IPIS de periodismo de investigación y me pasó al revés que a ti, Patrick. Era impresionante la cantidad de trabajos de calidad investigativa de todo el continente que lo que daban era ganas de decir estamos en un nuevo periodo. Espero que no se muera ante la crisis financiera, pero por ahora estamos sobreviviendo. Muchas gracias. Muchas gracias María Teresa. Yo no sé si ustedes lo habrán advertido, pero cuando comenzamos esta mesa y cuando comenzamos estas exposiciones hablamos de aspectos negativos del periodismo. Y a mí la verdad es que me están arrancando una sonrisa. De repente María Teresa habla y hace la pregunta clave. Bueno, y ¿quién vigila el poder? Si no lo hace el periodismo, ¿quién vigila el poder? Es el ABC del periodismo, es decir, aquello que nos inculcaron en su momento o que aprendimos en su momento de ser perros guardianes de la democracia, más allá del gobierno que sea, siempre y cuando sea democrático, desde luego. Y Elsa pintó un panorama que realmente es muy duro y muy difícil en España, pero también se mostró optimista. Es decir, en el fondo el periodismo prevalece. Y Patrick, cuando hablaba y nos vendió, en el buen sentido, la idea de oportunidades en la crisis. Así que esto es una forma de ver el vaso medio lleno y yo la verdad es que lo celebro. Y así como celebro esto, también celebro la presencia de Jess Eisinger, que nos va a hablar ahora y va a hablar con un intérprete mediante, él lo va a hacer en inglés. Jess es reportero senior de ProPublica, cubre temas de finanzas en Wall Street en particular, hoy punto álgido en el mundo, si los hay. Escribe una columna regular para la sección Deal Book del New York Times. En abril de 2011, Eisinger y J.K. Bernstein ganaron el Pulitzer, el premio Pulitzer, por una serie de notas donde cuestionaban justamente las prácticas de Wall Street. Esto que hoy con el Occupy Wall Street, que se ha convertido en el Occupy USA porque están en todas las ciudades, Oakland y demás, bueno, esto se ha convertido en un movimiento nacional, así como desde el 15M, el 15 de mayo se ha convertido en un movimiento global. Así que un especialista en Wall Street y alguien que encara un periodismo que podría ser novedoso y podría traer inclusive buenas ideas. Jess Eisinger ahora nos habla en esta mesa. Muchas gracias. Thank you so much for that introduction, and I apologize that I can't speak Spanish. But I have learned a little bit about the Argentinian media situation here, and I think it sounds great. I think arguing and fighting over the media is great. So I think you guys should feel very optimistic about your situation. As my wife knows, who's in the audience now, I love arguing even when we agree. Muchas gracias por la presentación. Lamento no hablar nada de español. Cuando estábamos comenzando, traté de informarme un poco sobre la situación de los medios de comunicación en la Argentina y me parece fantástico que tengan esta oportunidad para debatir sobre el rol de los medios. Creo que
tienen que tener una perspectiva optimista sobre la situación que están enfrentando. Me parece muy bueno que puedan debatir y discutir, como mi esposa, que se encuentra en la audiencia, sabe. A mí me gusta discutir y debatir siempre, aun cuando no tengo la razón. I work at ProPublica, which is a non-profit journalism organization formed by the former editor of the Wall Street Journal, Paul Steiger, who I had worked for when I was at the Journal for about 7 years. And we are an answer to, or a proposed part of the solution to the crisis that Patrick talked about in the United States. Como saben, trabajo para ProPublica, que es una organización sin fines de lucro que fue fundada por el que fue en su momento editor del Wall Street Journal, Paul Steiger, con quien yo trabajé unos 7 años en ese medio, y surgimos de alguna manera como para brindar una respuesta, hacer una propuesta, una parte de la solución a esta crisis que enfrentamos que Patrick mencionaba antes. And I say that we're part of the, we're not for profit on purpose as opposed to the rest of the media. Y no tenemos, somos sin fines de lucro por elección, por así decirlo, a diferencia de lo que suelen elegir el resto de los medios. So I do want to sort of add a little bit to what Patrick said about the crisis, because I think Patrick was talking about the economic crisis in journalism, and there has been really a crisis of coverage as well. And I just, over the last decade, the media in the United States has failed spectacularely in 2 huge stories. First, there was the run-up to the Iraq War, in which administration was highly misleading about the evidence that it had to take us to war. And the second was the great financial crisis that hit the world economy in 2008. Both cases, the media failed miserably to plumb these stories, to anticipate these stories ahead of time, to question the dominant narratives of the time. Quería agregar algo con respecto a la crisis que anteriormente mencionó Patrick. Yo creo que él se estaba refiriendo a la crisis económica en el mundo del periodismo, y también ha habido una crisis, en mi opinión, sobre la cobertura de los medios o de que hacen los medios de los distintos temas. Específicamente en la última década, los medios en Estados Unidos han tenido una enorme falencia con respecto a 2 historias en particular, 2 temas en particular. Uno es toda la antesala hacia la guerra de Irak, donde hubo información, si se quiere, engañosa en relación a la evidencia que se encontraba disponible. Y la otra tiene que ver con la crisis financiera que surgió en 2008. En estos 2 casos, los medios fracasaron completamente para poder anticipar y cuestionar lo que estaba sucediendo y en cómo presentaban la narrativa de los hechos. So don't listen to an American journalist about how to do good journalism. Así que no tienen que escuchar a un periodista americano, estadounidense, sobre cómo tener buen periodismo. So I'll tell you a little bit about ProPublica. We are about 35 people in the editorial operation, journalists, editors, people who work doing web stuff that's kind of beyond me, news applications, and we're very experimental. What we try to do is we do the journalism, and then we partner with other news organizations, and they run our stories. So we have partnered with the New York Times, the Washington Post, National Public Radio, 60 Minutes, almost all the major publications, and many small local publications around the country. In fact, a story of ours just ran in El Diario in Miami, so we publish in multiple languages now.
Bueno, entonces les voy a compartir un poco sobre ProPublica. Somos un equipo con una operación editorial de alrededor de 35 personas. Entre ellos tenemos editores, periodistas, todos los que se encargan de la web, que es algo que se me escapa completamente también. También quienes administran todo lo que tiene que ver con distintos tipos de aplicaciones en relación con las noticias. Y tratamos de hacer cosas experimentales. Y nos focalizamos en hacer buen periodismo y nos asociamos con distintas organizaciones o instituciones. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el New York Times, el Washington Post, National Public Radio y 7 Minutes, entre otras. Básicamente, grandes medios y también locales alrededor del país. Ahora, por ejemplo, tenemos una noticia en audio que está en Miami, así que también estamos publicados en distintos idiomas, en múltiples idiomas. We're basically a steakhouse. We serve one kind of journalism, the kind of journalism that holds the powerful accountable. We want to highlight abuses of power, so we don't cover sports, we don't cover celebrities, we don't cover the arts. We got steak and we serve it. Tratamos de vender un tipo de periodismo, un determinado estilo. Tratamos de destacar cuando hay un determinado abuso de poder. No nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las celebridades u otras cuestiones relacionadas con el entretenimiento. Yeah, that was my metaphor for the Argentinians. The audience. So, esa fue mi metáfora para los argentinos, sobre los argentinos. But, I don't know. These are not going over so well. I gotta start. I gotta start tap dancing or something. So we the crisis obviously has hit investigative journalism the most in the United States, and one of the reasons are obvious. Investigative journalism takes a long time. It's expensive to produce, it jeopardizes advertising potentially, and it's difficult to do. And finally, it's not clear that a huge number of readers want to read it. These are often very focused stories for specific audiences. Sin duda la crisis ha afectado el periodismo de investigación y es al que más ha afectado. Hay distintas obvias razones. Los tiempos involucrados, cómo amenaza o pone en riesgo la publicidad, sin duda es algo muy difícil de hacer. Y por supuesto, porque en realidad son historias específicas para una audiencia en particular y esto no atrae grandes números de lectores. So it may be better suited for the nonprofit sector, where we don't have to depend on advertising. We can raise money from foundations, wealthy people, individual readers, and try to sustain it that way. But we're not aiming to make money, and we don't necessarily need a huge audience. We want to have as big an audience as possible, and we want to write our stories to reach as many people as possible. So we're never writing for a specific audience. But at the same time, what we're focused on is impact. What we want to do is change something that we see as broken or generate some kind of impact from the coverage. And in that case, we can focus, or our audience can be very focused. And now I'm going to hear what I just said. I like to remind myself because I can't remember. Sin dudas, entonces esto encaja más para todo lo que tiene que ver con periodismo o para algo que no tiene fines de lucro. Podemos tratar de conseguir financiación de fundaciones, corporaciones o lectores en particular. No necesitamos depender del dinero de la misma manera. Por supuesto que queremos llegar a una audiencia, a un público muy grande, que cuantas más personas nos lean mejor, pero nuestro foco está en el impacto. Queremos cambiar
cambiar algo que sentimos que está roto, queremos generar impacto a través de nuestra cobertura de noticias. Y esto, lógicamente, es para una audiencia focalizada, específica. Y ahora voy a escuchar a ver cómo suena en español, me gusta cómo suena. Ese fue su comentario anteriormente. But we're nonpartisan, and we don't take a political stand. We are believers in the idea that journalists have to be objective, or at least that they have to, that their stories have to withstand attempts to undermine them by being so factual and so accurate and so fair that even someone who disagrees would have to concede that they're fair. So we are no surprises journalists. We take all the material that is going to cover a subject and present it to them and get their responses, incorporate them, and try to be as intellectually honest about how they're responding as possible, so that we can have our stories can be as credible, the most credible things possible. Entonces, no tomamos ningún tipo de postura política. Realmente queremos en el periodismo objetivo. Queremos que nuestras historias estén basadas en los hechos, que sean precisas, que sean justas, de tal manera que aun cuando hay alguien que no esté de acuerdo, la va a ver como una historia, como una noticia correcta y justa. Tomamos todo el material que tenemos disponible para cubrir un tema en particular, tratamos de obtener distintos tipos de respuestas, incorporamos todo esto en nuestro proceso de investigación, tratamos de ser intelectualmente honestos para que la noticia, para que lo que comunicamos sea lo más creíble posible. So I'll wind up with two thoughts. One is that the nonprofit journalism sector is new, and we have no idea whether it'll survive or not. We are in as precarious and unknown a situation as the rest of the media, no better, no worse. I hope for the sake of my child that it will be successful, but we'll see. And the second point is that the label investigative journalism is a great brand for journalists. We love to call ourselves investigative journalists, especially when we're talking to people of the opposite sex at cocktail parties. But it's the thing that every journalist should do. It's just to ask questions and lean against the powerful and question the powerful and hold them accountable and look for abuses of power. And that's what we do at ProPublica, but it's nothing special. It's what every journalist should do. Y bueno, me quedo entonces con dos ideas, dos pensamientos. El primero es que el sector del periodismo sin fines de lucro en realidad es un sector nuevo y me pregunto si irá a sobrevivir. Sin duda se encuentra en una situación bastante precaria, desconocida, tanto como el resto de los medios, no es ni mejor ni peor que esto. Espero realmente que sea exitosa para la seguridad de mi trabajo, para que yo lo pueda seguir haciendo. La segunda idea con la que me quedo tiene que ver con el rol del periodismo de investigación, que sin duda es una especie de gran etiqueta que utilizamos los periodistas. Sin duda lo utilizamos cuando nos encontramos, por ejemplo, con gente del sexo opuesto en algunos cócteles. Pero bueno, en fin, la idea es que lo que tenemos que hacer es, lo que hacemos los periodistas es hacer preguntas, cuestionar, enfrentarnos a los poderosos y hacer que sean responsables de lo que hacen. Eso es lo que tratamos de hacer en ProPublica y es lo que deben tratar de hacer todos los periodistas. Sí, sí,
Y vamos a seguir el consejo de Jess, entonces vamos a hacer preguntas. Tenemos apenas 10 minutos para hacer preguntas y hay dos alternativas. Una es que las haga yo, lo cual me parece que sería un abuso de mi parte, y otra es que las formulen ustedes. Con la brevedad del caso, por los 10 minutos y por respeto a quienes quieran hacer preguntas, yo les pido preguntas, es decir, no exposiciones, y dirigidas, si es a todo el panel o a alguien en particular, por favor. Ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Patricia de LB12 de Tucumán. Me queda una duda para Jess. Si cuando habla de periodismo sin fines de lucro se refiere a un periodismo no empresarial, no me queda clara la idea. Yes, we literally are not trying to make a profit. We have special designation from the U.S. government to be a nonprofit. That protects us from paying certain taxes. It's a tax designation. So we are like a foundation or charity, something like that. We're not, so we are not aiming to make a profit, and we get certain protections from the government because we're a nonprofit. Sí, efectivamente, literalmente no tratamos de hacer algo con fines de lucro, no estamos buscando ganar. Tenemos esta inscripción de acuerdo a cómo es en Estados Unidos, que nos permite no pagar determinados impuestos de alguna manera. Entonces somos similares a cualquier organización sin fines de lucro, a una fundación. Esto nos permite entonces, de alguna manera, no estar forzados a tener determinadas ganancias y al mismo tiempo ciertas protecciones impositivas. And so we, just one more thing, we get, most of our money comes from foundations, like the Knight Foundation, the Pew, the Ford Foundation, and some others that are maybe less known internationally. And then we get individual donations, kind of like National Public Radio in the United States. But we don't sell subscriptions and we don't sell advertising. Entonces, básicamente, nuestros fondos vienen de distintos tipos de fundaciones, como la Fundación Knight, Q, Ford y algunas otras más pequeñas que quizás no son tan conocidas internacionalmente. Asimismo, recibimos donaciones individuales, como por ejemplo de la National Public Radio de Estados Unidos. Pero no tenemos no aceptamos ni publicidad, ni tenemos inscriptos o pago, noticias pagas. La siguiente pregunta, sí, por favor. Buenas tardes, Daniel Hardy, periodista de Uruguay, director de un diario provincial, departamental, como le llamamos nosotros. La pregunta dirigida a María Teresa Ronderos. Yo fui uno de los que se fue de los medios tradicionales, concretamente del diario El País de Montevideo, para fundar, como usted dijo, su propio medio chiquito, local, pueblerino. La importancia en la actualidad de estos medios chiquitos, pueblerinos, como usted lo citó. Por favor. Bueno, no necesariamente pueblerinos, pueden ser chiquitos, pero no pueblerinos, aunque pueden ser de un pueblo, ¿no? Pues yo creo que ese es un formato que están haciendo en muchas partes, por lo menos en América Latina, con mucha fuerza. Como dije antes, hay muchísimos medios de estos, lo que no sabemos es su supervivencia económica, el modelo económico todavía no es muy claro. ¿Tu medio es online, es en línea o es en papel? Ah, también hay ese formato del periódico gratuito que está teniendo mucho éxito en muchos sitios en América Latina y en otras partes, entiendo que también. Yo creo que son experimentos que pueden salir bien si logran conectarse con su público. Yo creo que parte de la crisis de los grandes medios es que se desconectaron con su público, dejaron de ser la voz del público y se convirtieron en la voz de unos intereses y la voz de otras cosas.
Y yo creo que, bueno, eso y el cambio tecnológico, por supuesto. Pero creo que sí hay muchas posibilidades para medios, sobre todo medios locales, o medios muy especializados, medios que se enfocan en un público directo. Yo también dirijo un medio chiquito, medio pueblerino, y ese medio se dedica a cubrir básicamente la guerra colombiana, el conflicto armado colombiano y los problemas del conflicto, alrededor del conflicto, la justicia transicional, la verdad de los desaparecidos, etcétera. Y ese medio, pues no, seguramente no va a crecer enormemente porque no todo el mundo le interesa, pero creo que tiene posibilidades. La próxima pregunta la voy a hacer yo y se la voy a dirigir a Elsa y a Patrick, porque me quedé con una duda y yo no voy a esperar al diario de mañana para enterarme. Elsa, ¿por qué hay que ser optimista? Y Patrick, un anticipo al menos de las oportunidades dentro de la crisis, por favor. Elsa. Bueno, yo creo que hay que ser optimista por dos cosas. Primero, porque el futuro de la democracia y de la libertad yo creo que está fundamentalmente en nosotros. En España no me dio tiempo, pero mañana en esa hora hablaremos algo más. Fruto de esta situación, del paro, de la precariedad, de la reducción de la ética, porque confirmamos menos, porque menos corresponsales, porque investigamos menos, pues ¿qué ha pasado? El político aprovecha cualquier debilidad. Aquí en España está aprovechando esa debilidad periodística. ¿Y qué ocurre? Se han reforzado unas prácticas antes inexistentes durante la transición, como son las conferencias de prensa sin preguntas, en las que solo admiten preguntas del asunto para el que han sido convocadas, o la ausencia, la entrega por parte de los partidos políticos del vídeo, aquí decís vídeo, ya con todo el asunto preparado, vamos, para que se emita directamente en la televisión, con la disculpa de que como es complicado y costoso que acudáis hasta allí, porque hay muy pocos redactores, bueno, te envían prácticamente la información preparada. El problema es que encima la usamos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo creo que tenemos que hacer ver, Patrick lo decía muy bien, tenemos que hacer ver a la sociedad, y esa es nuestra misión, que somos no necesarios, imprescindibles para que un país sea democrático y libre. Y bueno, con estos dos ejemplos que os he puesto en España, yo creo que queda bastante claro. Muy bien, muchas gracias. Y Patrick, las oportunidades en la crisis. Hay muchísimas y voy a hablar más de mañana, pero voy a mencionar 4 por lo menos. La primera es, mañana voy a hablar un poquito sobre el periodismo ciudadano, un término que ustedes saben que está una tendencia muy fuerte en el mundo, y mucho del periodismo ciudadano nos da miedo, ¿no? Porque ¿qué pasa con los estándares que tienen los periodistas profesionales? Pero también hay cosas muy excelentes en la tendencia del periodismo ciudadano, que el público no está solamente recibiendo noticias, sino que también produciendo noticias, dando voz a los que no tenían voz antes. Y también los medios tradicionales pueden usar redes de periodistas ciudadanos para recoger información de partes del país que nunca podían cubrir antes. Otro punto es que en países represivos, como en Egipto, hemos visto que las nuevas tecnologías pueden ayudar a la gente en cubrir cosas que los medios tradicionales no cubren, no pueden cubrir. No podían en Egipto reportear sobre los abusos de la policía, pero las redes sociales sí podían. Otro ejemplo es que hay muchas nuevas herramientas para los periodistas tradicionales, como la visualización de datos, nuevas maneras de presentar la información, o usando mapas en línea en que el público puede enviar por texto información que puede aparecer en un mapa, y voy a dar ejemplos mañana.
Y el cuarto es que en sociedades o en comunidades aisladas de la información, el móvil es una herramienta increíblemente poderosa porque pueden recibir información muchas veces por primera vez en su lengua y mensajes en audio, por ejemplo, para los que son analfabetos. Hay muchas oportunidades y por eso tengo confianza en el futuro del periodismo. Y nos quedamos con esa confianza y con el agradecimiento. La verdad ha sido un placer estar en este panel con Elsa González Díaz, con María Teresa Ronderos, Patrick Butler y Jess Eisinger. De mi parte, un gusto, muchísimas gracias y no se pierdan lo que viene. Lo que viene es Martín Caparrós con Daniel Enz, Fabio Ladeto y mañana, como nos han contado nuestros panelistas, bueno, la profundización de estos temas que son realmente interesantes y que nos ponen a tono con lo que está pasando no solo aquí, sino también en el mundo. Muchas gracias. Bueno, mientras terminamos de acomodar, paso un informe, acomodar para el próximo panel, después del aperitivo de los expositores internacionales. No se vayan porque esto sigue y continuado. Tenemos una pausa después de esta...